Amigos, amigas de YouTube, acá estamos en una nueva opinión postpartido. Ha ganado el Arsenal, victoria por 1-0 frente al Newcastle en la fecha número 37 de la Premier League. Un Arsenal que tenía que ganar en esta jornada, que debía vencer al Newcastle porque le estaba pisando los talones en la tabla de posiciones. Cuando arrancó la fecha, el Arsenal tenía solamente 2 puntos más que el equipo de Eddie Howe, que si lograba la victoria en el Emirates lo iba a superar en la tabla y se iba a quedar con ese segundo puesto. Pero el Arsenal, que tuvo un partido incómodo en el arranque, lo sufrió en el primer tiempo el equipo de Arteta y fue sostenido por las grandes tapadas y la gran actuación de David Raya. Después ajustó un poco en el segundo tiempo, mejoró tácticamente, también cambió un poquito en sus intenciones, logró el 1-0 con un golazo de Declan Rice, una bomba de afuera del área descomunal para poner el único gol del partido que sería definitivo, porque después el Arsenal en los últimos minutos resistió, aguantó, se defendió bien y se quedó con un triunfo vital, porque no solo se queda en el segundo puesto, se afianza como escolta del Liverpool en este cierre del campeonato, sino que aseguró su clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League. Y el Arsenal, que sería difícil no verlo terminar en el segundo puesto, porque para ello tendría que ganar el Manchester City en esta jornada que juega el martes, el City que perdió el sábado la final de la FA Cup, el título cayó en manos del Crystal Palace, y un City que debería ganar el martes su partido, enfrenta este martes al Bournemouth, y después debería ganar en la última fecha por una diferencia de 10 goles y el Arsenal perder en su visita al Southampton. Un Southampton que fue el primer equipo descendido esta temporada, uno de los peores de la historia de la Premier y que seguramente no ofrezca tanta resistencia en su última presentación ante un Arsenal que cierra su campaña de Premier como visitante ante el último del campeonato. Pero bien, primero, ese va a ser el último partido de esta temporada. Primero vamos a hablar de esta actuación ante Newcastle. Hay muchas cosas para comentar. A ver, no era un partido sencillo para el Arsenal, porque enfrentaba a un Newcastle que en todas las presentaciones anteriores, en esta temporada, en este curso, le había ganado al Arsenal. 1-0 en la ida en Sunshine Park en la primera vuelta del campeonato. Y después se cruzaron en las semifinales de la Copa de la Liga, donde el Newcastle ganó 2-0 la ida en el Emirates y ganó 2-0 la vuelta como local en Sunshine Park. Le ganó por un global de 4-0 en esas semifinales. Después le ganaría al Liverpool en Wembley. El Newcastle fue campeón de la Copa de la Liga esta temporada, pero en esas semifinales lo hizo lucir muy mal al Arsenal. Un Arsenal que ya traía una temporada bastante desgastante, con problemas de lesiones, y antes de ir a la pretemporada en Dubái, lo que representaba un gran desafío, ¿no? Tenía algunos objetivos el Arsenal esta temporada, por más que la Premier ya estuviera definida. Había que ganar para clasificar directo a Champions, había que ganar para demostrar que el Newcastle es un equipo competitivo, pero no es mejor que este Arsenal, y el Arsenal tenía que demostrar que le podía ganar al Newcastle, pero también tenía que demostrar que le podía convertir goles, porque en las tres presentaciones anteriores en esta temporada ni siquiera le habíamos podido convertir un gol al equipo de Howe, que es un equipo físico, que es un equipo que se defiende muy bien, que es un equipo que hace un gran despliegue, ¿no? Y es un equipo también agresivo cuando va hacia adelante, que maneja muy bien esas transiciones. Y el Arsenal, que salía a jugar este partido con una formación de lo mejor que puede ofrecer, lógicamente con Raya en el arco, presente, y un Raya que la verdad que a esta altura lo podemos considerar el mejor jugador de la temporada en el Arsenal, no solo por su rendimiento, sino también por la consistencia. No faltó nunca Raya y ha tenido tapadas espectaculares, no solo en este partido, en el primer tiempo sobre todo, sino también a lo largo de la campaña, tapó 2 penales en Champions. La verdad que un Raya que tuvo un curso consagratorio y de consolidación absoluta como arquero del Arsenal. En la defensa, Ben White, que va a terminar jugando esta temporada porque Timber, lógicamente, está fuera por lesión, y un Ben White que se lo nota falto de ritmo, se lo nota no en su mejor versión física y futbolística, pero que va reencontrándose con su mejor rendimiento.
Saliba y Kivior los centrales, Lewis Kelly de lateral izquierdo, Odegaard con Partey y con Rice en el mediocampo. Regresaba Rice al equipo después de haberse ausentado en el partido en Anfield. Rice, que no estuvo la fecha pasada disponible para enfrentar al Liverpool, volvía a la titularidad, volvía a jugar desde el arranque. Y en la delantera, Bukayo Saka, Trossard y Martinelli en el equipo titular del Arsenal, sin Merino, expulsado la fecha pasada en Anfield por doble amarilla. Esa era la baja sensible que tenía Arteta para este partido. Con el regreso también de Kai Havertz al banco de suplente. A ver, un Havertz que se perdió muchísimos partidos por lesión. Incluso cuando se lesionó Havertz, que se lesionó encima en la pretemporada en Dubái. O sea, la suerte del Arsenal esta temporada con las lesiones fue muy, muy mala. Pero un Havertz que cuando comunicaron la lesión, habían dicho que no iba a regresar hasta la próxima temporada. Bueno, en este partido fue al banco de suplentes e incluso ingresó en los últimos minutos. Buena noticia para el Arsenal con un Kai Havertz que se recuperó a tiempo récord y que está disponible para cerrar la temporada contra un Newcastle que no tenía a Isaac, sin su mejor jugador, sin su goleador. Un Isaac que se perdió el partido por lesión, no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, con Pope en el arco, Sharp, Botman y Dan Burn, la línea de tres. Jacob Murphy, Bruno Guimaraes, Tonali y Tino Libramento por la izquierda. Harvey Barnes y Anthony Gordon por detrás de Callum Wilson. Ese fue el reemplazante de Isaac que eligió Eddie Howe para este partido en el Emirates, que empezó con ambos equipos presionando alto, tratando de incomodar al rival en la salida, ambos equipos marcándose uno contra uno en toda la cancha, y eso generaba incomodidad, ¿no? Para justamente ambos conjuntos. Pocas intervenciones en la mitad de la cancha, ¿no? La zona de la mitad de la cancha era una zona de transición absoluta, incluso Raya la salteaba con envíos largos, también desde el fondo del Newcastle buscaban a espalda de la defensa del Arsenal porque ambas defensas jugaban mano a mano atrás y adelantadas. Entonces eso generaba que ambos equipos intenten doblegarse de esa forma. Y las primeras chances de peligro no tardaron en llegar. Primero, un error de Raya en salida, un error con los pies. A ver, que no me parece grave. Raya, la verdad que tiene muchísimos más aciertos que errores, incluso con los pies también. Es un arquero que confía mucho con sus cualidades en los pies. En el segundo tiempo hay una jugada donde mete una volea de primera. La verdad que Raya tiene una técnica muy pulida con los pies y es un muy buen arquero abajo de los palos. Bueno, en una de esas salidas quiere buscar largo a Trossard, porque como decimos, la presión alta del Newcastle le tapaba a los receptores más cercanos y se equivoca, gestiona bien Sandro Tonali y Bruno Guimaraes que mete un bombazo, Raya que tapa en primera instancia, la pelota que le queda bollando y mete un manotazo, responde bien Raya ante su error, luego llegó un intento de trozar para el Arsenal, donde agarra la pelota volcado en la izquierda. Vimos esto que también habíamos visto en Anfield de Trossard cambiando posiciones con Martinelli, ¿no? Un Trossard que a veces aparecía extremo, Martinelli en el centro del ataque de número 9 y un Trossard que eludió a Jacob Murphy, se abrió el espacio y metió un tiro cruzado que salió desviado. Después llegó una jugada de Harvey Barnes que encontró espacios como los que encontró Dembélé en el partido de ida entre el Arsenal y el PSG en la semi de Champions. Se tiró atrás, encontró una zona indefendible, una zona de mucha libertad, encaró con pelota dominada, remató de media distancia la pelota que rebota en Thomas Partey, complica a Raya, y Raya que tapa muy bien con la punta de los dedos. Fueron las primeras jugadas de peligro del partido que tuvieron ambos conjuntos en un partido donde el Arsenal estaba visiblemente incómodo. El Arsenal tenía la pelota, trataba de instalarse en campo rival, pero no tenía prácticamente profundidad. Ante un Newcastle que plantaba un bloque defensivo bajo, que le había resultado muy bien ante justamente el Arsenal en los partidos anteriores que se habían enfrentado, estos partidos en los que decíamos donde habían sido todas victorias del Newcastle y donde el Arsenal ni siquiera le había podido convertir un gol al equipo de Dijau. Entonces, el Newcastle se replegaba y después salía rápido, ¿no? Con esas transiciones defensa-ataque que son muy efectivas. Desde el repliegue, lo hace muy bien el equipo de Dijau. Y el Arsenal que no tenía profundidad y se encontraba con un Newcastle con grandes labores defensivas. Un equipo muy físico, un equipo rocoso, un equipo fuerte, un equipo agresivo que encima
tiene calidad y que cuando va hacia adelante hace mucho daño. Y el partido que terminó en ese primer tiempo se fue diluyendo con el correr de los minutos, con un Arsenal con mucha tenencia de pelota, pero casi sin intentos al arco. Y un Newcastle que desde esa posición más replegada y más rocosa generaba peligro al arco del Arsenal. Las sensaciones, la verdad, que no eran buenas al entretiempo. Y Arteta empezó a ajustar tuercas. Lo mismo que había sucedido en Anfield el fin de semana pasado. Primero con un cambio, entró Calafiori en lugar de Saliba. A ver, un Saliba que después, según dijo Arteta en la rueda de prensa posterior, salió por un problema en el tendón de la corva, ¿no? Un problema en el isquiotibial, un problema muscular, algo que afectó al Arsenal a lo largo de la temporada en muchos aspectos, en muchos jugadores. Algunos requirieron cirugía, otros no. Evidentemente una lesión que se genera a partir de la fatiga, y tiene sentido que le haya pasado a William Saliba, porque es uno de los jugadores que juega todo en el Arsenal, no tiene reemplazo, y evidentemente entró Calafiori, que entró a jugar de central zurdo, Kivior pasó a jugar de central diestro, Ben White se quedó en el lateral, y Lewis Kelly completando la defensa en el lateral izquierdo. Y el Arsenal que salió, además de con este cambio, con otra actitud, con también mejor posicionado en la cancha, otra estructura, un Arsenal defendiendo mejor uno contra uno, ¿no? Más compacto, más cerca cada uno, ¿no? De sus compañeros, no tan no tan abierto, perdón, sino un poco más estrecho, y un buen inicio, asfixiando, ¿no? Asfixiando el Newcastle, no permitiéndole salir, recuperando la pelota en las zonas correctas, moviendo la pelota también rápido, buena movilidad por delante de los receptores, y iban 10 minutos de la segunda etapa, minuto 55, cuando Martin Odegaard presiona a Anthony Gordon en la salida, buena presión del capitán, que hace muy, muy bien ese trabajo para recuperar la pelota, acompañado por Saka, acompañado por Ben White, ese triángulo virtuoso del Arsenal. Recuperaron la pelota. Odegaard, que la gestiona muy bien, mete una buena pelota de derecha, un buen pase de derecha hacia el centro, y llega Declan Rice de frente y mete un bombazo sin pararla, sin frenar la pelota. Gran remate de primera y la clava contra un palo. Nada que hacer para Nick Pope. Golazo de Declan Rice de media distancia. Gran remate del número 41 del Arsenal. Se combinaron los interiores. Buena recuperación de Odegaard. Asistencia para Rice. Y Rice que metió un bombazo como venía. Gran gol del Arsenal. Un gol que le permitió ponerse en ventaja. Un gol que quebró el bloque defensivo del Newcastle. Y una buena gestión, una linda jugada, como dice ahí Ex en el chat, porque es una recuperación, una salida rápido, contra presión, y el remate de Declan es exquisito, magia pura. Y eso es lo que necesitas a veces como equipo para doblegar a rivales que son muy buenos defensivamente, como lo es Newcastle, porque si le das tiempo a reorganizarse, es muy difícil encontrar espacios libres, y no le dio tiempo el Arsenal con esa recuperación rápida y con el remate de Rice, repentización exquisita, absoluta, efectividad total, y el 1-0 para el Arsenal en el arranque del segundo tiempo. A partir de él, Newcastle, lógicamente, tenía que salir en busca del partido, porque si quería ganarle al Arsenal nuevamente, si quería sacarle el segundo puesto, tenía que remontar. Y empezó a emerger, empezó a aparecer la figura de Kivior. La verdad que Kivior en este partido, empezando como central zurdo, después como central diestro, demostró que es un defensor fiable. Lógicamente que no tiene el ímpetu, la agresividad, la técnica y la fortaleza física de Gabriel Magalhães, pero en este cierre de temporada, siendo el reemplazante de un Magalhães que es uno de los pilares que tiene el Arsenal en su estructura general, la verdad que demostró que se puede confiar en él. Kivior con un par de cierres, un par de despejes, bancando a Callum Wilson, fajándose con los jugadores del Newcastle que son agresivos, se prestan, ¿no? para ese duelo físico. Y el equipo, como digo, mejor posicionalmente, no tan estirado, recuperando bien la pelota. Ahí llega una jugada donde Ben White mete un remate de media distancia que pasa muy cerca, una buena gestión de Martin Odegaard también,
que jugó un muy buen segundo tiempo. El capitán del Arsenal fue de menor a mayor en el partido. El primer tiempo tampoco es que lo hizo mal, pero el equipo en general no encontraba las ventajas. En el segundo tiempo Odegaard lució mucho mejor, gestionó el gol de Rice. En esa jugada también combinó con White, que metió un remate largo y pasó muy cerquita, avisaba de vuelta al Arsenal. Y a partir de ahí empezaron los cambios, ¿no? Con un Arsenal que lógicamente llega desgastado al final de los partidos. Con 15 minutos por delante, ingresó Kai Havertz. El regreso de la Cobra Kai, la verdad que una muy buena noticia. Entró en lugar de Saka. Ahí Martinelli pasó a jugar a la banda derecha. Trossard se movió a la izquierda y le cedió el centro del ataque a un Havertz que regresó después de muchísimos meses de inactividad. Y como decía antes, cuando se lesionó, el diagnóstico era que no iba a jugar hasta la próxima temporada. Y es una muy buena noticia que Havertz, que para mí Havertz es un profesional intachable, es uno de esos jugadores que son soldados, que trabajan para el equipo y que cuando están afuera de la cancha se esfuerzan por mejorar y evidentemente la recuperación Havertz la encaró como un animal competitivo, como un tipo que quería volver a jugar lo antes posible. Y según dijo Arteta, había ciertas dudas con los médicos porque la verdad que se recuperó en un plazo muy, muy corto. Y bueno, volvió a tener minutos, buen ingreso de Havertz, que le dio al Arsenal lógicamente la posibilidad de jugar en largo, porque Havertz es mucho mejor en el juego físico. Y el Arsenal, cuando en el primer tiempo quiso jugar largo, perdió muchas pelotas, pero con Havertz tenía la posibilidad de tener un tipo que aguanta bien la pelota de espaldas, que siempre decide bien. La verdad que Havertz es un jugador que técnicamente es muy bueno, es un jugador de elite, Havertz, y hoy que lo volví a ver en cancha me di cuenta de cuánto el Arsenal puede aprovechar a Havertz, que Havertz es el 9 titular de este equipo. Y lógicamente que sabemos que al próximo mercado el Arsenal tiene que ir a buscar un goleador, tiene que ir a buscar un killer, un perfil que no tiene en este plantel. Pero eso no quita que Havertz pueda ser el titular porque tiene todo para ser el 9 titular de este equipo y ha dado grandes números. De hecho, a ver, sigue siendo el goleador de este equipo, habiéndose perdido muchos meses de competencia. La verdad que Havertz es un jugador que aporta mucho al equipo. Entonces, yo entiendo que el Arsenal va a ir a buscar un 9, pero también hay que confiar en Havertz como futbolista y confiar en Havertz como número 9, que también ocasionalmente pueda jugar como interior, porque él se adapta a muchas posiciones. A ver, en algún momento Julian Nagelsmann en la selección alemana lo puso de lateral izquierdo, de carrilero por izquierda. Bueno, evidentemente Havertz, con su inteligencia táctica y con sus cualidades futbolísticas, es capaz de adaptarse a muchos roles. Pero para mí, él juega de 9. Lo ha demostrado y evidentemente encontró en el Arsenal un lugar donde jugar de 9, pero también conectar con el equipo. Y yo no le quiero sacar mérito a Kai, y no porque el Arsenal vaya a buscar un 9 quiere decir que Havertz vaya a perder su puesto. El 9 que llegue va a tener que pelear el puesto con Havertz. Y la verdad que es una gran noticia que Havertz haya regresado y que haya tenido minutos en esta victoria ante Newcastle. Un Newcastle que en los últimos minutos se jugó sus últimos cartuchos, siguió yendo hacia adelante, lo arrinconó al Arsenal. El Arsenal terminó defendiéndose muy cerca de su arco. Hubo un buen remate de Willock en una situación de juego. Willock, ex jugador del Arsenal, que tuvo minutos, ingresó, se ganó un lugar en el área pura gambeta, metió un remate cruzado que salió muy alto, pero evidentemente el Newcastle quería ir por el empate y por el triunfo, pero el Arsenal se defendió bien, con un Kivior imperial y con una buena estructura defensiva, que es de lo mejor que ha tenido este equipo esta temporada. Hubo dos cambios más, el ingreso de Tierney y el ingreso de Jorginho, en lugar de Trossard y en lugar de Odegaard, y más que hablar de los jugadores que salieron, como Trossard y Odegaard, que la verdad que jugaron un buen partido y hicieron lo que pudieron, quiero hablar de Tierney y Jorginho, que evidentemente jugaron esta jornada su último partido ante el público del Arsenal, su último partido en el Emirates. A ver, sabemos que Tierney se va a ir, muy probablemente vuelva a jugar al Celtic, y Jorginho va a seguir la próxima temporada en el fútbol de Brasil, va a jugar en el Flamengo, creo que incluso va a jugar el Mundial de Clubes para el Flamengo. Así que hubo despedida para Tierney y para Jorginho. Bueno, esto es también lo que dejan los cierres de temporada, ¿no? Despedidas, jugadores que se van, jugadores que no renuevan contratos, jugadores que se les vencen sus préstamos, y el Arsenal va a tener que rearmar su plantel. Bueno,
Tierney y Jorginho tuvieron la posibilidad de despedirse en cancha y me pone contento. Tierney porque, a ver, en algún momento vimos en Tierney el potencial para ser capitán de este equipo. Cuando en el Arsenal había desconcierto, cuando el plantel del Arsenal estaba muy desbalanceado, estaba lleno de líderes negativos, de jugadores de alto perfil que cobraban mucho dinero, pero que deportivamente no aportaban nada, que tenían una ética de trabajo muy discutible. Ahí Tierney llegó como refuerzo y nos demostró que era un tipo que se quería esforzar y que quería darle lo mejor al equipo. Y la verdad que después su historia tuvo algunos vaivenes, préstamos, lesiones, no pudo afianzarse. Arteta después en el lateral izquierdo buscó algo diferente, ¿no? Un lateral izquierdo más que se invierta, que tenga otro contacto con la pelota, como Sinchenko, o como ahora lo hace Luis Kelly, o como lo puede hacer Calafiori. Pero Tierney, la verdad que hay que valorarlo, su paso por el club, y no ha dejado títulos, pero en el Arsenal eso no representa tanto, porque si vos defendés los valores del club y demostrás una buena ética de trabajo, te ganás el cariño de la gente. Y la verdad que Tierney se ganó el cariño de la gente. Y esta temporada terminó jugando hasta de extremo, entró en partidos para emparchar al equipo, en un plantel muy corto. Tierney terminó siendo una pieza importante, así que la verdad que lo mejor para Tierney y lo mejor para Jorginho, que cuando llegó al Arsenal a mí me había dado muy malas vibras. Quizás por tener esos fantasmas que nos generaron jugadores como Sech, como David Luiz, como William, que venían del Chelsea y después vinieron a tener rendimientos muy malos. Y cuando llegó Jorginho yo dije, este tipo ya viene consagrado, sentí la verdad que malas sensaciones, pero pasó todo lo contrario. Y me sorprendí, vi un Jorginho que fue un líder positivo, en un vestuario que necesitaba líderes, porque cuando Jorginho llegó al Arsenal, todavía era un plantel muy joven y los jugadores necesitaban crecer y Jorginho acompañó muy bien en este proceso de crecimiento, en este camino que hemos recorrido y que seguimos recorriendo, pero donde evidentemente hay jugadores que van quedando, ¿no? Van quedando atrás. Y Jorginho es uno de ellos, pero yo la verdad que me saco el sombrero ante Jorginho, un profesional intachable, un jugador exquisito también, un jugador, la verdad que técnicamente implacable, muy inteligente, que marcó goles importantes, que formó parte del equipo en momentos de lesiones, supo reemplazar a jugadores importantes también. La verdad que lo de Jorginho, un lujo haber tenido la posibilidad de que él juegue en el Arsenal. Como digo, no confiaba en su llegada, pero en su salida no tengo más que agradecerle a un grandísimo profesional y a un exquisito futbolista. Y en el final del partido, con un Raya imperial, ya a esa altura Raya dueño del área, manejando los tiempos, descolgando pelotas, tapando remates, un Raya que cierra esta temporada, como digo, siendo un jugador vital para el Arsenal. El árbitro, había adicionado el árbitro Simon Hooper, la verdad que para mí de los peores árbitros que tiene la liga inglesa, son todos bastante malos, pero Simon Hooper está rankeado entre los peores. Había adicionado 5 minutos, pero el partido se jugó como hasta el minuto 98, el partido no terminaba más, el Arsenal que no podía salir de su área, quería aguantar la pelota, pero el Newcastle volvía a la carga, y en el final del partido hubo una gresca, unos empujones entre Kivior, que mostró mucha actitud, que se plantó, que la verdad que cerró un partido espectacular, y planteábamos en el chat del stream, si no es que Kivior cierra mejor que la temporada, que Saliba, si no, no es que Kivior cierra en más alto nivel, yo creo que nos dejó muy buenas sensaciones Kivior en el cierre y Saliba ya extenuado, ya cansado y con algunos errores no forzados, bueno, evidentemente puede que se presente, ¿no? Ese debate, pero la verdad que Kivior terminó ahí empujándose con Dan Burn, tumulto en el área, y el árbitro Simon Hooper se planta en el área, se lleva la mano a la oreja como si estuviera escuchando alguna intervención del VAR, y ahí como hinchas del Arsenal, yo creo que nos pasó a todos, yo pensé que cobraba un penal en contra de nosotros, ¿viste? No, empiezan a aparecer esos fantasmas, esos flashbacks de Vietnam, porque evidentemente a nivel arbitral ha sido una temporada muy injusta para nosotros, y lo sabemos. Y no es de ponerse en la posición de víctima, pero evidentemente hemos tenido tantos fallos arbitrales polémicos en nuestra contra, que cuando un árbitro se para en el área y escucha al VAR,
vemos lo peor, sentimos lo peor, la vemos negra. Afortunadamente, Simon Hooper demoró un poquito y dijo, no, bueno, partido terminado. Una payasada igual, una payasada total de estos árbitros que quieren ser protagonistas, de estos árbitros que quedan muy expuestos en la época de las redes sociales, pero que les gusta el show, les gusta tomar protagonismo y Simon Hooper lo hizo en los minutos finales, no solo dejando jugar más minutos de lo que había adicionado, sino también generando incertidumbre para un público del Arsenal que, como digo, hay una frase muy famosa que es, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, evidentemente eso es lo que nos pasa a los hinchas del Arsenal con los árbitros de la Premier League. Y el final de un partido donde el Arsenal gana 1-0, 1-0 to the Arsenal, y una victoria importante, como digo, porque el Arsenal tenía que ganarle al Newcastle para sostener el segundo puesto, para asegurar la clasificación a la UEFA Champions League, para ganarle un equipo al que esta temporada no le había podido ganar y ni siquiera le había podido convertir goles, y para demostrar que somos mejores o que podemos ser mejores de este Newcastle, que un partido no representa lo que realmente somos como equipo, y para cerrar la temporada de la mejor manera posible, una temporada que le va a quedar un partido, vamos a tener que jugar contra Southampton la última fecha, pero de visitante en St. Mary's. Esta fue la despedida en el Emirates. Y fue una despedida, lógicamente, con triunfo, que eso es positivo, ante un Newcastle que siempre nos costó esta temporada, pero le pudimos ganar, con un Raya que terminó, la verdad, jugando el partido a muy alto nivel y que mantuvo la valla invicta. Raya tiene 13 vallas invictas y aspira a ganar el guante de oro esta temporada. Ojalá que lo consiga temporada, por segunda temporada consecutiva con un gol de Declan Rice, que la verdad que también es uno de los puntos más altos que tiene el Arsenal en esta campaña, y un golazo con un bombazo afuera del área, y esperemos ver a Rice marcar más goles desde afuera del área, con un Arsenal que le ganó al Newcastle también con ese recurso, que el equipo quizás no utiliza tanto, pero evidentemente nos da la pauta de que podemos recurrir más a este recurso, sobre todo en partidos donde el rival es muy bueno defensivamente y si se repliega prácticamente que no hay ventajas. Y se cierra una temporada como local, es el último partido en el Emirates, donde hubo un discurso de Mikel Arteta hacia el público, momento muy emotivo, el técnico del Arsenal, eh, la verdad que se lo vio muy emocionado, se le quebraba la voz cuando hablaba a los hinchas, y Arteta en la conferencia posterior también dejando palabras, la verdad que muy emotivas, muy conmovedoras. Y es hermoso tener a un tipo como Mikel Arteta como técnico del Arsenal y ver a todos los jugadores en el campo de juego con sus familias, disfrutando de la victoria, despidiéndose del público, porque después el último partido va a ser de visitante. Y eso es el Arsenal, es una familia. Entonces, creo que hay que valorar, ¿no?, la estabilidad también que ha conseguido el club, porque en una temporada muy difícil ya hemos marcado todo lo que ha tenido que atravesar el Arsenal y lo hemos hecho partido a partido en este espacio, en estos videos, en una temporada con tantos contratiempos. El equipo tiene estabilidad, tiene consistencia, termina segundo en la Premier otra vez. 3 años seguidos segundos, con tantos contratiempos. Evidentemente esta temporada todo podía haber terminado muy mal. Y justamente hay gente que se fija más en que equipos como el Manchester United y el Tottenham van a jugar una final europea y que alguno va a ganar un título este próximo miércoles en Bilbao, en la final de la Europa League. Pero si vos mirás la tabla de posiciones, casi se van al descenso esos equipos. Entonces, ese caos, esa inestabilidad, no representa al Arsenal. El Arsenal es un equipo y es un club que necesita esa consistencia, necesita estabilidad y necesita armonía, necesita que el Arsenal se sienta como una familia y que puertas adentro haya unidad para poder perseguir la victoria y el éxito, y no tengamos dudas que esos éxitos y esos trofeos van a llegar. Arteta también participó de un encuentro con el espacio que se llama Artsblock, con varios hinchas, y dijo, tengan paciencia, el trofeo va a llegar. También lo dijo en la conferencia de prensa posterior al partido. Dijo, yo voy a dar mi vida por este club y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para ganar. Pero después, lógicamente, que hay muchas cosas que no se pueden controlar.
los fallos arbitrales, lógicamente ese timing de estar en el momento justo, en el lugar indicado, de tener la suerte de tu lado también para poder ganar títulos. Y eso es lo único que falta. Y obviamente se nos viene un mercado de pases muy interesante después del último partido, donde esperemos que el equipo sume grandes refuerzos, porque este equipo necesita ampliar su plantel y sumar más calidad para poder seguir achicando los márgenes. Pero estamos por el camino correcto. Y la verdad que ver a todos los jugadores del Arsenal con sus familias, Arteta también con su familia, disfrutando de la victoria y que reine esa armonía puertas adentro en el club, la verdad que es un gran valor. Eso hay que darle mucho valor. Y lógicamente que alguno después va a ver eh, los resultados de que otra vez saliste segundo, de que no ganaste trofeos, pero yo creo que las cosas hay que verlas de otra forma y me parece que si hay algo que nos enseña este Arsenal de Arteta es hacer hinchas valorando el crecimiento, valorando nuestro propio proceso, porque eso se trata ser hincha del Arsenal. A ver, hay una frase muy famosa de Dennis Bergkamp que dice que uno no se hace hincha ni por los trofeos, ni por los jugadores, ni por los récords, ni por nada de eso. Uno se hace hincha del club porque siente que es el lugar al que pertenece. Y a mí, ver a un club unido, ver que mi club es una familia, ver que en mi club se respeta ciertos valores, me hace sentir que pertenezco a ese espacio. Entonces, yo 100% en el barco de Arteta, de estos jugadores que sé que dan lo mejor de sí, muy orgulloso de la temporada que han tenido. Va a quedar un último partido ante Southampton, esperemos cerrar con una victoria y después vendrán las vacaciones, momento de bajar la temperatura, momento de resetearse un poco, en un fútbol que va a 500 kilómetros por hora, una rueda que no para de girar porque vendrá el Mundial de Clubes y seguirá girando esa rueda. Bueno, nosotros vamos a tener momentos también para bajar un poco los decibeles, para ver cómo están las cosas, para confiar en este equipo, para terminar de ajustar las tuercas que faltan con Andrea Berta como nuevo refuerzo en la estructura, un director deportivo muy competente, un director deportivo que viene con mucho bagaje y que lógicamente nos genera ilusión y ojalá podamos terminar el mercado que viene de reforzar este equipo como se necesita para seguir peleando y estando cerca, porque más pronto que tarde ese trofeo grande va a caer de nuestro lado. Hasta aquí la opinión post partido. Si te gustó, te pido por favor, pulgar arriba el video, es un clic. Suscribiste al canal, es otro clic, por favor, te lo pido. Son 2 clics, no te cuesta nada, a nosotros nos cambia un montón para que este espacio siga creciendo, para que este espacio siga generando lógicamente más seguidores, que es un poco lo que necesitamos, pero es muy sencillo y a nosotros realmente nos cambia la vida. También ahí en la descripción del video tenés los links a todas las redes sociales, seguinos si querés, subimos el contenido de los streams, subimos también algunas cosas muy interesantes. Podés venirte al canal de Big Up, se vienen streams muy interesantes en Big Up donde hacemos cara a cara con la gente del chat. La gente del chat puede ser streamer también en Big Up porque se puede unir con micrófono, con cámara o mismo con el celular y charlar directamente conmigo. Así que tengo ganas de conocerte. Si sos hincha del Arsenal, unite al canal de Big Up y tengamos una charla. Vamos a hacer un balance de la temporada en Big Up, así que te espero. Y bueno, si tenés ganas, deja un comentario. Deja un comentario. Si vas a tirar negatividad, bueno, yo no lo puedo evitar. La verdad que si vos querés ser una persona negativa y no podés ver todo lo bueno que tiene este club y todo lo hermoso que es hincha del Arsenal, está bien, hacelo. Si tenés ganas, si te sirve para descargarte tus frustraciones, hacelo. Dale, deja un comentario negativo. Pero si tenés ganas, yo voy a estar mucho más atento a los comentarios positivos, a los que valoran este espacio y a los que comentan argumentando y, lógicamente, ¿qué te pareció este partido ante Newcastle? ¿Cómo es el futuro del equipo? ¿Qué esperás para la última jornada ante el Southampton? ¿Y qué esperás también de este espacio a futuro? Porque también esta pausa, cuando se termine la Premier, va a ser un momento donde vamos a frenar nosotros también y vamos a seguir mejorando este espacio que hemos construido y que tanto me gusta y que tan bien me hace. Hasta aquí entonces el análisis. Nos vamos a reencontrar en el próximo video y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal.